Sección 3 del capítulo 11 del curso de milagros. De las tinieblas a la luz. Este vídeo se va a dividir en 3 partes. Una primera parte en la que voy a explicar cada elemento y cada significado de la imagen que aparece, que es una representación de toda esta sección del libro que nos habla de las tinieblas a la luz. Una segunda parte en la que voy a hacer una lectura de toda la sección del libro. Y una tercera parte en la que voy a explicar la enseñanza de la sección. Entonces, lo primero, la imagen que vemos representa visualmente el tránsito del Hijo de Dios, que recordamos que el Hijo de Dios somos todos nosotros, es decir, tú, yo y todos nuestros hermanos, desde un estado de oscuridad y confusión, causado por la creencia errónea de estar separado de su fuente, hacia la luz eterna de su verdadero hogar en Dios. Entonces, a la izquierda vemos un hombre que se muestra en un espacio oscuro, abrumado, con el rostro cubierto en señal de angustia. Este simboliza al Hijo de Dios cuando se siente perdido, solo y sin consuelo, ignorando que ese sufrimiento proviene únicamente de haberse hecho daño a sí mismo al negar su verdadera naturaleza. El camino luminoso, que se abre más allá de la puerta, representa la invitación del Consolador, es decir, del Espíritu Santo, a salir del conflicto interior y caminar hacia la paz. La figura central, caminando, representa el alma que ha decidido aceptar que la voluntad de Dios es la suya. Y da ese primer paso, como vemos, de retorno, dejando atrás el dolor autoimpuesto. Al fondo lo que vemos es una figura resplandeciente, envuelta en luz, esperando con los brazos abiertos. No es una figura concreta, sino un símbolo de luz, de la luz de Dios, de la paz eterna. Esto también simboliza la unidad y el amor que siempre han estado allí esperando a ser reconocidos. Esta luz no ataca ni impone, simplemente está en perfecta quietud, igual que Dios. El contraste que vemos entre el entorno sombrío y la luz cálida al fondo simboliza esa elección entre los dos caminos. El camino del ego, que es el camino cuyo efecto es el sufrimiento, el dolor, el miedo, el aislamiento, esa sensación de soledad, y el camino del Espíritu Santo, cuyos efectos son la plenitud, el sentirse lleno de amor, lleno de luz, lleno de consuelo, que ahora explicaremos esta palabra clave. La imagen entonces no habla de castigo ni redención religiosa, sino simplemente de despertar de la conciencia al recordar quién eres realmente. La palabra clave consuelo hace referencia al Consolador, es decir, al Espíritu Santo, que está presente en todo momento. No es un ser externo, sino una voz interna que nos recuerda suavemente que la paz es nuestra herencia y que volvamos a casa. Entonces, esta imagen muestra ese momento sagrado en que decidimos escuchar esa voz y dar el paso de regreso a la luz. Ahora voy a hacer la lectura de esta sección 3 del capítulo 11 del curso de milagros. Y dice así: cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo. Tu Consolador te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo. No sabes cómo hacerlo, porque si supieras, nunca habrías podido sentirte abrumado. Si no te hicieras daño a ti mismo, no podrías sufrir en absoluto, pues esa no es la voluntad de Dios para su Hijo. El dolor es algo ajeno a Él, ya que no sabe de ataques, y su paz te rodea silenciosamente. Dios permanece en perfecta quietud, ya que en Él no hay conflicto alguno. El conflicto es la raíz de todos los males, pues al ser ciego no ve a quien ataca. Siempre ataca, no obstante, al Hijo de Dios, y el Hijo de Dios eres tú. El Hijo de Dios necesita ciertamente consuelo, pues no sabe lo que hace al creer que su voluntad no es la suya. El reino es suyo, sin embargo, vaga sin hogar. Aunque su hogar está en Dios, se siente solo y rodeado de hermanos, se siente sin amigos. ¿Cómo iba a permitir Dios que esto fuese real cuando Él no dispuso estar solo? Y si tu voluntad es la suya, estar solo no puede ser verdad con respecto a ti, porque no lo es con respecto a Él. Ay, criatura de Dios, si supieras lo que Dios dispone para ti, tu gozo sería absoluto. Y lo que Él dispone ha ocurrido, pues siempre fue verdad. Cuando venga la luz y hayas dicho, la voluntad de Dios es la mía,
verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Como resultado de tu gozo, crearás belleza en su nombre, pues tu gozo es tan incontenible como el suyo. El mundo desolado e insignificante se desvanecerá en la nada, y tu corazón estará tan rebosante de alegría que de un salto se elevará hasta el cielo, ante la presencia de Dios. No puedo describirte cómo será esto, pues tu corazón no está todavía listo. Puedo decirte, no obstante, y recordártelo a menudo, que lo que Dios dispone para sí mismo lo dispone para ti, y lo que Él dispone para ti es tuyo. El camino no es arduo, pero es muy diferente. El tuyo es el camino del dolor, del cual Dios no sabe nada. Ese es el camino que en verdad es arduo y muy solitario. El miedo y la aflicción son tus invitados y moran en ti, acompañándote donde quiera que vas. Pero la jornada tenebrosa no es el camino que el Hijo de Dios desea recorrer. Camina en la luz y no veas a los siniestros compañeros, pues no son compañeros dignos del Hijo de Dios, que fue creado de la luz y en la luz. La gran luz siempre te rodea e irradia desde ti. ¿Cómo podrías ver a los compañeros siniestros en una luz como esa? Si los ves, es únicamente porque estás negando la luz. Niégalos a ellos en vez de a la luz, pues la luz está aquí y el camino ha sido despejado. Dios no le oculta nada a su Hijo, aun cuando su Hijo quiere ocultarse a sí mismo. El Hijo de Dios, no obstante, no puede ocultar su gloria, pues Dios dispuso que fuese glorioso y le dio la luz que refulge en él. Nunca perderás el rumbo, pues Dios te guía. Cuando vagas sin rumbo, no haces sino emprender una jornada que no es real. Los compañeros siniestros y el camino tenebroso no son sino ilusiones. Vuélvete hacia la luz, pues la pequeña chispa que se encuentra en ti es parte de una luz tan espléndida que te puede liberar para siempre de las tinieblas. Pues tu Padre es tu Creador y tú eres como Él. Las criaturas de la luz no pueden morar en la oscuridad, pues no hay oscuridad en ellas. No te dejes engañar por los consoladores siniestros, ni permitas que entren en la mente del Hijo de Dios, pues no tienen cabida en su templo. Cuando te sientas tentado de negar a Dios, recuerda que no hay otros dioses que puedas anteponer a Él, y acepta lo que su voluntad dispone para ti en paz, pues no lo puedes aceptar de ninguna otra manera. Solo el Consolador de Dios puede darte consuelo. En la quietud de su templo, Él espera para darte la paz que es tuya. Da de su paz para que puedas entrar en el templo y encontrar allí esperándote. Mas sé santo en presencia de Dios, o, de lo contrario, no sabrás que estás allí, pues lo que no es como Dios no puede entrar en su mente, porque no fue su pensamiento y por lo tanto no es de Él. Y si quieres saber lo que es tuyo, tu mente tiene que ser tan pura como la suya. Protege cuidadosamente su templo, pues Él mismo mora allí en paz. No puedes entrar en la presencia de Dios con los compañeros siniestros a tu lado, pero tampoco puedes entrar solo. Todos tus hermanos tienen que entrar contigo, ya que hasta que no los hayas aceptado, tú no podrás entrar. Pues no podrás entender lo que es la plenitud a menos que tú mismo seas pleno, y ninguna parte del Hijo puede ser excluida si su deseo es conocer la plenitud de su Padre. Puedes aceptar en tu mente a la filiación, en su totalidad, y bendecirla con la luz que tu Padre le dio. Serás entonces digno de morar en el templo con Él, puesto que tu voluntad no es estar solo. Dios bendijo a su Hijo, para siempre. Si tú le bendices mientras estás en el tiempo, morarás en la eternidad. El tiempo no puede separarte de Dios si lo usas en favor de lo eterno. Y esto es lo que nos dice el curso de milagros, que nos describe el proceso interno de sanación y retorno a la paz mediante el reconocimiento de la verdadera identidad del Hijo de Dios. Entonces ahora vamos con la explicación de toda esta sección para entenderla mejor. El mensaje principal es que el sufrimiento no es real en Dios,
y que solo permanece en la experiencia humana porque el Hijo ha olvidado quién es. La causa del sufrimiento es el autoengaño. Cuando te sientas abrumado, recuerda que te has hecho daño a ti mismo, nos dice el libro. Porque el dolor no viene del mundo, de otras personas ni de Dios, proviene de una decisión interna de separarse de la paz. Este sufrimiento nace al creer que tenemos una voluntad distinta a la de Dios, lo cual es imposible. El ego, al negar nuestra unidad con Dios, fabrica culpa, miedo y aislamiento. Pero el dolor es una ilusión porque la voluntad de Dios para su Hijo es paz, gozo y plenitud. Entonces, el papel del Consolador, que realmente es el Espíritu Santo, es hacernos ver que no estamos solos en este proceso. El Espíritu Santo es la voz interna que nos recuerda suavemente la verdad. Él nos guía desde el sufrimiento autoimpuesto hacia la paz de Dios. Nos lleva de aquí a aquí. Porque su función es reinterpretar todo lo que creemos desde el miedo para devolvernos al amor. Él no nos exige cambiar, sino ver con nuevos ojos, a través del perdón y la compasión. Por eso nos dice el libro: tu Consolador te proveerá descanso, pues tú no puedes proveértelo a ti mismo. Y también cuando nos dice: la gran luz siempre te rodea e irradia desde ti, lo que nos quiere decir es que la luz no es algo que debamos buscar o merecer, sino que ya habita en nosotros. Solo debemos dejar de negar su presencia y caminar hacia ella, soltando la oscuridad del juicio y del miedo. Los compañeros siniestros de los que habla son la aflicción, el miedo, la culpa, nuestras creencias, que todo ello son ilusiones que llevamos como cargas, no forman parte de lo que somos. Entonces hay que alejarnos de todo ello, porque lo único que nos está trayendo es sufrimiento. Y al final todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, todos los planes que hacemos, absolutamente todo, lo único que estamos buscando es evitar sufrir. Después, cuando nos dice el libro: protege cuidadosamente su templo, pues él mismo mora allí en paz. Lo que nos viene a decir es que tu mente es el templo de Dios. No puedes entrar solo a su presencia porque la unidad es la condición del cielo. Exclusión es separación, por eso nadie puede dejar atrás a un hermano sin también negarse a sí mismo. Por eso el libro siempre recalca que lo que le hagas a un hermano te lo estás haciendo a ti mismo. Aceptar a todos como parte de la filiación es aceptar nuestra plenitud, porque lo que el libro nos dice es que todos somos unidad con Dios. Y el perdón se convierte así en el camino hacia esa unidad. En la parte en la que el libro nos dice: cuando venga la luz, verás una belleza tal que sabrás que no procede de ti. Lo que nos quiere decir es que al aceptar la voluntad de Dios como la propia, desaparecen la culpa, el conflicto y el miedo. Y lo que queda es gozo incontenible, creatividad divina, belleza eterna. Ese estado no es un ideal lejano, es nuestra realidad espiritual ahora mismo, simplemente que la hemos olvidado, pero está ahí esperándonos. Por eso habíamos dicho que se representa con las manos abiertas como si nos hubiese estado esperando todo este tiempo. Entonces, a modo de resumen final, las claves son que sufres porque te identificas con el ego que niega la verdad de tu ser, que el Espíritu Santo te guía pacientemente de regreso a casa, que tu verdadera naturaleza es luz, no oscuridad, que no puedes volver solo, es decir, que tu hermano es parte de ti, y que la voluntad de Dios para ti es gozo, paz, plenitud y eternidad. Entonces, esta enseñanza de las tinieblas a la luz nos invita a recordar que el sufrimiento no es una condición impuesta por Dios, sino el resultado de una decisión interna de alejarnos de la verdad. Cada vez que nos sentimos abrumados, solos o sin consuelo, es porque hemos olvidado que no estamos separados de la fuente y hemos negado la luz que sigue brillando silenciosamente en nosotros. Dios no impone condiciones para nuestro regreso, porque jamás nos ha condenado ni apartado. Su paz permanece constante, esperando ser aceptada. Y este camino de regreso no es algo complicado, no es difícil, pero sí que requiere de voluntad. La voluntad de dejar atrás el miedo, de renunciar al juicio y de permitir que el Espíritu Santo nos guíe de vuelta a casa. Entonces, en última instancia, esta enseñanza nos recuerda que la luz es lo único real, que el consuelo está garantizado y que la voluntad de Dios para su Hijo, es decir, para ti, es paz, gozo y eternidad, como habíamos dicho. Entonces debemos aceptar esto para recordar quiénes somos realmente. Y para finalizar, recuerda esta frase: la luz te rodea, habita en ti y jamás te ha abandonado. Solo tienes que recordarla para volver a casa.